Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy los invito a adentrarse conmigo en las leyendas más cautivadoras de Eslovaquia, un país donde lo histórico se mezcla con lo sobrenatural. Exploraremos el misterio que envuelve el castillo de Bohnice. Conoceremos la valentía del Robin Hood eslovaco, Juraj Jánošík. También nos estremeceremos con el recuerdo de la condesa sangrienta de Chachtice, entre otras apasionantes historias que forman parte del imaginario eslovaco. ¿Curiosos por desentrañar estos relatos y muchos más? Entonces prepárense y vamos allá. La leyenda del castillo de Bohnice. Imagina un edificio majestuoso con torres cónicas que parecen emerger de las páginas de un cuento de hadas. El castillo de Bohnice, situado sobre una colina rodeada de frondosos bosques y suaves colinas, no es solo una joya arquitectónica, sino también el escenario de una historia que, según muchos, quedó atrapada entre sus muros de piedra. Cuando el sol se oculta tras el horizonte, el ambiente alrededor de este castillo se transforma. Las sombras se alargan y el susurro del viento entre las copas de los árboles parece entonar una vieja melodía. Es en estas horas inciertas, cuando la noche gana terreno, que la leyenda del castillo de Bohnice comienza a cobrar vida. Hace siglos, esta fortaleza pertenecía a un noble de carácter inflexible. Era un hombre obsesionado con su linaje, un señor feudal que medía el valor de cada vida según la pureza de su sangre y la dimensión de su fortuna. Tenía una hija, una muchacha conocida por su belleza y dulzura. Dicen que su risa era como el tintineo de las campanas en primavera y su mirada desprendía una calidez que contagiaba esperanza. Sin embargo, la joven vivía bajo la estricta vigilancia de su padre, cuyo único anhelo era unirla a un pretendiente adinerado. La idea del amor genuino, del cariño nacido de la ternura y no de las arcas, era algo que el noble consideraba una fantasía infantil. Un día, el destino hizo que la muchacha conociera a un soldado que servía como guardia en el castillo. Era un hombre de orígenes humildes, proveniente de tierras lejanas, donde las cosechas se ganaban con sudor y las canciones aliviaban el peso de la jornada. Su presencia no irradiaba pompa ni títulos, sino honestidad y valentía silenciosa. La joven sintió en su corazón un latido diferente al verlo. La sencillez de aquel hombre, su sonrisa auténtica y sus historias sobre campos verdes y ríos cantarines despertaron en ella un sentimiento que jamás había experimentado. Así, entre paseos furtivos por los jardines interiores y breves miradas intercambiadas en los pasillos, nació un amor que contradecía todas las normas sociales del lugar. La relación, en un principio secreta, se hizo cada vez más evidente. Servidores del castillo, movidos por la envidia o el temor, informaron al noble de que su hija se reunía con alguien muy por debajo de su posición. La ira del señor no tuvo límites. Para él no existía ofensa mayor que ver a su sangre mezclarse con la de un hombre sin apellido ilustre. Ordenó sin titubear apresar al soldado y encerrarlo en las frías mazmorras. Además, con el fin de cortar de raíz esa relación impensable, dispuso el matrimonio inmediato de su hija con el heredero de una familia influyente. La joven, presa del pánico y la desesperación, suplicó clemencia a su padre. Le rogó que escuchara la voz del amor, que entendiera que el valor de un hombre no se hallaba en sus títulos sino en su corazón. Pero el noble se mantuvo inamovible, como un bloque de granito. Con el paso de los días, la angustia de la muchacha crecía. Escuchaba, desde el patio superior, el eco de las cadenas en la mazmorra, el gemido sordo del prisionero al que amaba. No había forma de liberarlo, pues los guardias eran leales al Señor, temerosos de sus castigos. Cada noche la joven se consumía en llanto, sintiendo el peso de un destino que no había elegido. Algunos afirman que intentó convencer a otros sirvientes para que la ayudaran, pero todos temían la furia del noble. La víspera del matrimonio forzado, mientras la luna se elevaba sobre las torres con una pálida luz, la muchacha decidió tomar el destino en sus manos. Subió a una de las más altas torres del castillo. Desde allí contempló las tierras que algún día soñó recorrer junto al hombre que amaba. Sintió el aroma de las flores nocturnas, escuchó el canto de un búho en la distancia, y una brisa extraña, casi como un susurro ancestral, le acarició el rostro. Con lágrimas en los ojos, entendió que no podría soportar una vida sin libertad ni amor auténtico. Antes que someterse a la voluntad de su padre y condenar al soldado a una muerte en las tinieblas, prefirió un destino aún más radical. En un acto de dolor y rebeldía, se arrojó desde la torre, perdiéndose para siempre en la noche. Desde entonces, quienes han pasado noches dentro del castillo de Bohnice relatan experiencias inquietantes. Algunos dicen haber visto la figura etérea de una joven vestida de blanco, caminando con pasos silenciosos por los salones. Afirman que se detiene ante las ventanas,
como si buscara un rostro en la oscuridad. Otros aseguran escuchar suaves sollozos o sentir un perfume floral en habitaciones cerradas durante años. Hay incluso quienes narran haber escuchado tenues golpes en la piedra, como si un hombre atrapado en el subsuelo pidiera ayuda. Los habitantes del pueblo cercano, al compartir estas historias, no lo hacen con miedo, sino con una extraña compasión. Dicen que el espíritu de la doncella no daña a nadie, solo parece vagar en un estado de nostalgia eterna, recorriendo los pasillos donde alguna vez conoció la esperanza, buscando tal vez el eco de aquella voz que la hacía sonreír. Muchas parejas jóvenes, fascinadas por el relato, visitan el castillo convencidas de que ese amor imposible brinda una lección sobre la importancia de la libertad y la sinceridad. Al final, el castillo de Bojnice no solo es piedra, madera y torres elegantes, es también el testigo silencioso de un amor que el tiempo no logró borrar, una advertencia sobre las cadenas de la ambición y el poder, y un recordatorio de que los verdaderos lazos entre dos almas no conocen muros que los contengan. La leyenda de Babaika. En una aldea escondida entre las montañas de la antigua Eslovaquia, los inviernos eran tan largos y oscuros que las noches parecían eternas. Durante esas frías estaciones, las familias se reunían alrededor del fuego, no solo para calentarse, sino también para escuchar las viejas historias que los ancianos contaban. Una de las más temidas era la leyenda de Babaika, una criatura que rondaba por los bosques buscando a aquellos que no obedecían las advertencias de sus padres. Babaika no era como las demás figuras de los cuentos, no era una bruja con escoba ni un espíritu errante, era algo mucho más oscuro. Se decía que su cuerpo estaba envuelto en un manto negro que parecía devorar la luz, dejando todo a su paso en sombras. Nadie podía describir su rostro, porque aquellos que lo veían nunca volvían a casa, pero los que lograban escapar hablaban de unos ojos rojos y brillantes, como brasas en la oscuridad, y una voz susurrante que parecía salir del viento mismo. Los ancianos decían que Babaika vivía en las profundidades de una cueva oculta en las montañas. Durante el día permanecía escondida, pero cuando el sol se ocultaba y la aldea caía en silencio, ella salía de su guarida. Era atraída por el sonido de risas infantiles fuera de lugar o por pasos inquietos de aquellos que se aventuraban más allá de los límites seguros. Si sales después del anochecer, advertían las madres a sus hijos, Babaika te escuchará, y entonces no habrá manera de regresar. Luka, un niño de apenas 10 años, era conocido en la aldea por ser inquieto y travieso. Su madre, agotada de advertirle sobre los peligros de la noche, siempre terminaba con la misma frase: ¿es que quieres que Babaika venga por ti? Pero Luka, con la arrogancia propia de su edad, se reía. Esos son solo cuentos para asustar a los niños, decía, convencido de que Babaika no era más que una historia inventada por los mayores. Una noche especialmente fría, con la luna llena iluminando los campos nevados, Luka decidió demostrar que no temía a ninguna Babaika. Mientras su madre dormía, se puso su abrigo, abrió silenciosamente la puerta y salió al exterior. El aire era helado y la nieve crujía bajo sus botas mientras caminaba hacia el bosque cercano. El bosque, que de día parecía un lugar seguro para jugar, de noche era un lugar completamente diferente. Todo estaba envuelto en sombras y el silencio era tan profundo que el crujido de la nieve bajo los pies de Luka sonaba como un trueno. Al principio, el niño se sintió valiente, pero a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. No había sonidos de animales, ni siquiera el leve susurro del viento entre los árboles. Solo el latido acelerado de su corazón. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, algo llamó su atención. Una sombra se movió entre los árboles, rápida y sigilosa. Luka se detuvo en seco. ¿Quién está ahí?, preguntó intentando sonar valiente, pero su voz salió débil y temblorosa. El silencio fue su única respuesta. Entonces un susurro llenó el aire. «Niño travieso, ¿por qué desobedeces?». La voz era suave, casi hipnotizante, pero cargada de una amenaza que heló la sangre de Luka. El niño giró rápidamente buscando el origen del sonido, y fue entonces cuando la vio. Babaika emergió de las sombras como si se materializara de la misma oscuridad. Su figura parecía cambiar de tamaño, haciéndose más alta y más imponente a cada paso. Sus ojos, 2 puntos rojos que ardían en la penumbra, se fijaron en Luka. El niño quiso correr, pero sus piernas no respondían. Era como si la nieve bajo sus pies lo hubiera atrapado. «Te advertí», dijo Babaika, y su voz era como un eco que resonaba desde las profundidades de la tierra. Los niños que no escuchan a sus madres terminan perdidos en la oscuridad. Con una mano huesuda, Babaika extendió su dedo hacia Luka,
y el aire alrededor de él se volvió frío como el hielo. Luca cerró los ojos con fuerza, rogando que todo fuera un sueño, pero el susurro de Babaika seguía presente, rodeándolo. Cuando finalmente reunió el valor para abrir los ojos, estaba solo en el claro. La criatura había desaparecido, pero el miedo permanecía como una sombra en su corazón. Luca corrió de vuelta a casa tropezando en la nieve, con el frío mordiéndole las mejillas y el corazón latiendo desbocado. Cuando llegó, se arrojó a los brazos de su madre, llorando y prometiendo que nunca más desobedecería. Su madre, sorprendida por el cambio en su hijo, no hizo preguntas, pero una leve sonrisa cruzó su rostro al ver que Luca finalmente entendía las advertencias. Desde aquella noche, Luca nunca volvió a salir después del anochecer, y en la aldea los niños aprendieron a respetar las historias de los mayores. Aunque nadie volvió a ver a Babaika, su leyenda permaneció, como un recordatorio de que algunas advertencias existen por una buena razón. A lo largo de los años, los ancianos seguían contando la historia de Babaika al calor del fuego, y los niños escuchaban con atención, preguntándose si esa sombra oscura seguía esperando en el bosque, lista para llevarse a aquellos que no escuchaban. La leyenda del castillo de Spish. La leyenda habla de una época en que el castillo pertenecía a una noble familia conocida por su refinada cultura, sus banquetes espléndidos y su obsesión por el poder. Dicen que el señor del castillo, un conde de nombre Janos, era un hombre astuto y ambicioso, cuyo único deseo era asegurar la grandeza de su linaje. Su biblioteca atesoraba libros de alquimia, antiguos pergaminos con crípticas anotaciones y mapas incompletos que prometían revelar la ubicación de un tesoro escondido. A diferencia de otros nobles que disfrutaban la caza o la música, Janos invertía sus noches bajo la tenue luz de las velas, descifrando enigmas y sellos mágicos. Se cuenta que había entrado en contacto con sabios errantes y extraños alquimistas que afirmaban tener el conocimiento de esferas invisibles para el común de los mortales. Un día, tras años de estudios y esfuerzos, Janos afirmó haber encontrado la clave para proteger su estirpe de cualquier amenaza. Se trataba de un ritual antiguo que, si se realizaba correctamente, sellaría en los cimientos de la fortaleza un poder protector. Sin embargo, este acto no era gratuito. Exigía un sacrificio humano. La historia no aclara si fue un prisionero, un mercenario o incluso uno de sus propios soldados. Pero la noche en que el conde llevó a cabo el rito, el aire del castillo se volvió irrespirable. Espesas nubes cubrieron la luna y el ulular de las aves nocturnas se transformó en un grito aterrador. En las entrañas del castillo, bajo las piedras del suelo, sellaron el cuerpo de la víctima junto con una sortija de metal extraño y un manuscrito lleno de símbolos oscuros. Desde aquel instante, el castillo de Spish pareció volverse inexpugnable. Ejércitos enteros lo asediaron sin éxito. Las flechas caían a los pies de los muros, las espadas se mellaban, las catapultas se desmoronaban ante una inexplicable fuerza. Y si alguien lograba entrar, pronto se perdía en los laberintos de piedra, salones oscuros y corredores sin salida. La gente del pueblo vecino, que observaba desde lejos, empezó a susurrar que el castillo estaba embrujado, que las fuerzas sobrenaturales protegían a la familia de Janos a cambio de una deuda que algún día debería pagarse. Los descendientes del conde se acostumbraron a esta protección extraña, pero con el tiempo se volvieron paranoicos. El maleficio que les favorecía parecía haber nublado sus mentes. Temían a las sombras en las esquinas, escuchaban pasos sin dueño y veían siluetas oscuras en la luz mortecina de las antorchas. Más de una vez los guardias contaron que, al patrullar las almenas, sentían una mano fría sobre sus hombros, pese a estar solos. Los caballos en las caballerizas amanecían sudorosos, como si hubiesen corrido durante horas sin moverse de su lugar. Y bajo las puertas cerradas se filtraba un sutil aroma a hierbas desconocidas, como si los difuntos estuviesen preparando extraños brebajes en secreto. Generaciones después, cuando las luchas políticas y los cambios en la región dejaron al castillo sin su importancia estratégica, muchos lo abandonaron. Sin nuevos herederos, con más torres desplomadas por el paso implacable de los siglos que por los asedios, el castillo de Spish quedó en silencio. La maleza escaló muros antes impecables, las aves anidaron en vigas rotas y los pasadizos subterráneos quedaron sumidos en la penumbra. Sin embargo, la leyenda no se apagó. Se cuenta que al aproximarse al castillo en noches sin luna, algunos viajeros sienten que el aire cambia de densidad. Otros afirman haber visto un brillo extraño en una de las ventanas más altas, como una vela que se enciende sola en medio de la oscuridad. Los más atrevidos que se han aventurado a entrar, guiados por la curiosidad o la ambición, aseguran haber escuchado susurros en idiomas desconocidos. Hay quien dice que un guerrero sin rostro,
cubierto con una armadura tan antigua que el óxido parece piel, deambula por los salones vacíos, asegurándose de que nadie encuentre el manuscrito ni la sortija. Estos objetos, sellados bajo la piedra, serían la clave para deshacer la maldición y reclamar el tesoro que, según la tradición, Janos ocultó junto con su sacrificio. Algunos historiadores locales sostienen que todo es un mito, una fábula para asustar a los curiosos o mantener vivo el interés turístico. Pero los lugareños, especialmente los más ancianos, hablan con respeto y cautela. Prefieren no rondar las ruinas al anochecer y se persignan al pronunciar el nombre del conde. Para ellos, la leyenda del castillo de Spish no es únicamente un cuento, sino una advertencia contra la ambición desmedida y las fuerzas invisibles que acechan a quien las invoca. No es raro que un campesino, al conducir a su ganado cerca de las colinas, sienta un escalofrío sin motivo aparente, o que un excursionista, distraído por la belleza del paisaje, se detenga en seco al oír lo que parece un lamento ahogado entre las piedras. Así, el castillo de Spish, con su aspecto noble y solitario, permanece en pie, recordando a todos que hay secretos que no deberían ser revelados, pactos que no deberían ser firmados y fuerzas que no se pueden controlar. Y mientras los viajeros contemplan su silueta imponente contra el cielo gris, la leyenda sigue viva, entretejida en el murmullo del viento que acaricia las ruinas y el silencio de los salones vacíos, siempre lista para llenar la noche de presencias invisibles y preguntas sin respuesta. La condesa sangrienta de Chachtice, Elizabeth Bathory, visualiza un paisaje agreste y sombrío. Entre colinas cubiertas de bosques densos y caminos polvorientos, se alzan las ruinas de un castillo que fue, en su época, el hogar de una de las figuras más inquietantes del folclore centroeuropeo, la condesa Elizabeth Bathory. El castillo de Chachtice, situado en un rincón de la antigua Alta Hungría, hoy Eslovaquia, domina el horizonte con un aire melancólico, como si los muros de piedra cargasen con el peso de oscuros secretos centenarios. Cuando se despliega el crepúsculo y el viento sopla entre las grietas de las ruinas, pareciera que el pasado quisiera susurrar su siniestra historia a quien esté dispuesto a escuchar. Cuentan las crónicas que Elizabeth Bathory nació en el seno de una de las familias más poderosas e influyentes de la región. Se dice que desde niña estuvo rodeada de lujos y privilegios, pero también de rumores que hablaban de crueldad familiar, ritos oscuros y pactos con fuerzas que habitaban más allá de la comprensión humana. Sin embargo, fue ya en su adultez, tras casarse con un noble guerrero y establecerse en el castillo de Chachtice, cuando la leyenda adquirió su tono más tétrico. No hay certeza absoluta sobre cuántas jóvenes fueron víctimas de la condesa, ni las razones exactas que la empujaron a la depravación. Algunas fuentes sugieren que, impulsada por la vanidad, creía haber descubierto un método para conservar la juventud: bañarse en la sangre de doncellas vírgenes. Otras versiones aseguran que simplemente disfrutaba del sufrimiento ajeno, que su inteligencia se mezclaba con la crueldad y que su sed de poder no tenía límites. Lo que pocos discuten es que su castillo se convirtió en una trampa mortal para muchas muchachas, sobre todo campesinas de la zona, atraídas por falsas promesas de trabajo estable y una vida mejor. Las historias más escabrosas cuentan que tras los muros del castillo, en cámaras secretas iluminadas por antorchas titilantes, se escuchaban gritos apagados por el espesor de las paredes. Quienes estaban al servicio de la condesa, movidos por temor o codicia, le ayudaban a ocultar los cuerpos, enterrándolos en los alrededores o arrojándolos a fosos escondidos en el bosque cercano. La crueldad de Elizabeth Bathory parecía no tener fin. Las marcas de tortura en los cuerpos de sus víctimas eran tan terribles que con el tiempo empezaron a suscitar sospechas entre los campesinos de la región y ciertos miembros de la nobleza menor. La condesa confiaba en su posición y en la influencia de su apellido. Estaba emparentada con familias poderosas y por mucho tiempo logró evadir la justicia, amparándose en su rango social. Sin embargo, no pudo escapar eternamente a las miradas escrutadoras. Cuando las denuncias se volvieron imposibles de ignorar, el rey envió a un grupo de investigadores a Chachtice. Lo que encontraron allí los dejó sin aliento: huesos humanos, ropas ensangrentadas y testigos temblorosos que relataron entre lágrimas la clase de horrores que habían presenciado. El juicio de Elizabeth Bathory fue uno de los más notorios de su época. Aunque algunos insisten en que pudo haber sido víctima de una conspiración política, la mayoría concuerda en que los testimonios eran abrumadores y las evidencias irrefutables. La nobleza no podía permitir que tal atrocidad quedase impune, aun cuando esto significara condenar a una mujer de su propio rango. No la ejecutaron, su apellido y conexiones todavía pesaban. En cambio, la sentenciaron a vivir emparedada en su propio castillo.
Convirtieron una de las habitaciones en una celda sin puertas, dejando únicamente una pequeña apertura por la que se le pasaban comida y agua. Allí, en la penumbra, aislada del mundo, Elizabeth Bathory pasó sus últimos días, sin sirvientas, sin perfumes, sin el cruel poder que la había hecho temida, terminó consumiéndose en el silencio. Murió años después sin que nadie se atreviera a liberarla. El tiempo transformó el castillo en ruinas y la historia en mito, pero la figura de la condesa sangrienta permanece viva en la memoria colectiva. Hoy, los visitantes que se acercan a las ruinas de Chachtice lo hacen con cierto estremecimiento. Hay quienes aseguran sentir un escalofrío al pisar la hierba que crece entre las piedras caídas, como si la tierra aún guardara el recuerdo de aquellos crímenes atroces. Otros dicen haber escuchado en la quietud de la noche un murmullo tenue, parecido a un lamento, o haber percibido la leve fragancia de un perfume antiguo, casi imperceptible, flotando en el aire. Algunos historiadores intentan encontrar explicaciones racionales. Las acusaciones pudieron ser exageradas por rivales que querían apropiarse de las tierras y las riquezas de los Bathory. Quizá Elizabeth fue una mujer víctima de la histeria colectiva y la envidia de sus enemigos. Pero a pesar de estos argumentos, la leyenda sobre su crueldad se ha vuelto una parte inseparable del folclore europeo, convirtiéndola en una especie de vampira histórica, un símbolo de la maldad humana llevada a su extremo más macabro. Así, la condesa sangrienta de Chachtice se mantiene en el imaginario popular no solo como una villana o una figura monstruosa, sino también como un recordatorio de la fragilidad de la justicia en épocas dominadas por la nobleza y el temor. Su castillo, hoy un esqueleto de piedra, nos habla del tiempo en que el poder era un escudo casi impenetrable y la superstición, el horror y la violencia teñían la noche de rojo. Su historia, conservada en susurros, libros y leyendas, continúa latiendo. Juraj Jánošík, el Robin Hood eslovaco. Imagina los pintorescos paisajes de Eslovaquia. Montañas cubiertas por bosques espesos, senderos serpenteantes que se pierden en el horizonte, ríos cristalinos que cantan al pasar, y pueblitos de casas con techos rojos donde la vida sigue el ritmo lento de las estaciones. Es en ese entorno hace más de 3 siglos que la figura de Juraj Jánošík adquirió la estatura de un héroe popular. Mucho más que un simple bandido, fue visto como un justiciero que desafiaba el orden de una sociedad marcada por abusos e injusticias. Un personaje que con el paso del tiempo se convirtió en el Robin Hood eslovaco. Para comprender su leyenda, primero debemos situarnos en la Europa central de inicios del siglo XVIII. Era una época de tensiones entre campesinos y terratenientes, de arbitrariedades por parte de nobles y funcionarios imperiales. La vida para el hombre común no era fácil. Impuestos exorbitantes, hambre y la indiferencia de las autoridades eran la norma. En medio de este panorama desolador, comenzaron a circular relatos sobre un hombre joven, de porte fuerte, que había dejado atrás su juventud campesina y su breve paso por el ejército para unirse a un grupo de salteadores de caminos. Al principio, parecía uno más de los muchos bandidos que aprovechaban la soledad de las rutas para despojar de sus riquezas a viajeros despistados. Pero pronto se supo que este hombre no actuaba por simple codicia. Se dice que Juraj Jánošík se transformó en una especie de paladín de la gente humilde. Según las historias que corrían de aldea en aldea, arrebataba el oro y las pertenencias valiosas a los ricos señores feudales, a sus esbirros y a los comerciantes más explotadores, para luego repartirlas entre las familias más necesitadas. Los campesinos hablaban de él con respeto y gratitud. Las madres les contaban a sus hijos que había un héroe en las montañas que luchaba por un futuro más justo. Y los viejos sonreían con picardía cuando de pronto aparecían monedas en la puerta de sus casas, misteriosamente dejadas allí durante la noche. Así nació su reputación de hombre generoso y valiente, alguien que conocía el significado de la palabra compasión en un tiempo de corazones endurecidos. Por supuesto, las autoridades veían en Jánošík a un criminal peligroso. Para ellos no era más que un rebelde que alteraba el orden. Desplegaron patrullas, enviaron soldados, pusieron recompensas, prometieron favores a quienes lo traicionaran. Pero la montaña parecía estar de su lado. Conocía cada sendero oculto, cada cueva que podía servir de refugio y cada paso estrecho ideal para emboscar a las tropas. Además, no estaba solo. Su banda, compuesta por otros forajidos y antiguos soldados hartos de la opresión, compartía su visión. Cada vez que las huestes del poder intentaban capturarlo, desaparecía como un fantasma entre la niebla, para luego reaparecer en otro punto lejano, allí donde menos lo esperaban. La popularidad de Jánošík se alimentaba del boca a boca, de las baladas que trovadores anónimos entonaban en las tabernas, de las conversaciones a la luz de una fogata tras un día de duro trabajo en el campo.
El joven bandido se convirtió en leyenda en vida, no tanto por su violencia contra los poderosos, sino por su código moral. Jamás hería a campesinos, mujeres o niños, y no se ensañaba con los pobres diablos que cruzaban su camino. Al contrario, muchos alegaban que era capaz de escuchar las súplicas de quien se hallaba en la miseria, y que con un simple gesto podía dejar un puñado de monedas brillando en la palma temblorosa de un campesino hambriento. En este punto cabe preguntarse de dónde sacaba Janoschik su convicción. Algunas historias sugieren que en su juventud presenció la brutalidad con la que los señores trataban a sus vasallos, y aquella visión marcó su conciencia. Otras insinúan que tras servir en el ejército, comprendió que la jerarquía social estaba podrida hasta los cimientos y decidió actuar por su cuenta. Sea cual sea el origen de su compromiso, lo cierto es que alimentó la esperanza de muchos y el rencor de unos pocos. Sin embargo, como toda historia que roza la épica, la vida de Juraj Janoschik no terminó con un final feliz. Las autoridades, humilladas por su incapacidad de darle caza, pusieron un empeño aún mayor en capturarlo. Corrupción, sobornos, mentiras, emplearon todas las artimañas disponibles. Finalmente, lograron apresarlo gracias a una traición. Entre las paredes de una celda oscura, el joven que encendía la ilusión de los oprimidos se vio cara a cara con un destino que no podía esquivar. Fue juzgado con dureza y condenado a una muerte atroz, colgado por el gancho de una costilla, un suplicio que reflejaba la crueldad de la época. Así se apagó su vida, pero no su memoria. Después de su ejecución, el nombre de Juraj Janoschik se convirtió en una fuerza simbólica aún más potente. Aquellos que habían recibido su ayuda o se habían inspirado en su valentía continuaron narrando su historia. Con el pasar del tiempo, el personaje real se fundió con la leyenda y nació un mito que trascendió fronteras. Los siglos no lograron borrar su recuerdo. Al contrario, su figura siguió creciendo. Hoy, en Eslovaquia, la imagen de Janoschik adorna libros, monumentos y charlas familiares. Se le considera un icono nacional, una representación del espíritu rebelde y justiciero de un pueblo que se negó a aceptar la opresión como un destino ineludible. Si a lo lejos divisas la silueta de las montañas Tatra, o si caminas por los bosques que la brisa peina en verano, recuerda a ese joven que con astucia e idealismo se atrevió a desafiar a los poderosos. Su nombre, Juraj Janoschik, vive en cada risa infantil, en cada copla que un abuelo susurra al nieto y en la memoria colectiva de quienes alguna vez han sentido la injusticia sobre sus hombros. Su leyenda encarna la eterna esperanza de que un individuo puede marcar la diferencia y que a veces las montañas dan cobijo a más que simples forajidos, dan cobijo a héroes que se convierten en bandera de la libertad. La Dama Blanca de Levocha. Evoca en tu mente la antigua ciudad de Levocha, situada en el corazón de la Europa central, en una época en que sus murallas protegían calles empedradas, talleres de artesanos y elegantes casas burguesas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, este enclave eslovaco florecía gracias al comercio y la artesanía fina. Sus habitantes, orgullosos de su pasado y su fama, caminaban con la cabeza en alto entre las antiguas casas de tejados rojos, el magnífico ayuntamiento con detalles góticos y la imponente iglesia de San Jaime, cuyo campanario parecía alcanzar el cielo. Sin embargo, más allá del bullicio diurno, cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas y las sombras se alargaban en las calles adoquinadas, la atmósfera cambiaba. La brisa nocturna parecía susurrar historias antiguas, viejas canciones y secretos a medio olvidar. Entre estos susurros destaca la leyenda de la Dama Blanca de Levocha, un espectro cuya presencia, dicen, se siente en los rincones más silenciosos de la ciudad. La historia remonta al turbulento siglo XVIII, un periodo marcado por revueltas, traiciones y luchas de poder. En esa época la ciudad era una joya codiciada por facciones políticas, nobles ambiciosos e incluso ejércitos extranjeros. Entre los muros y plazas se entrelazaban intrigas. ¿Quién controlaría la riqueza de la región? ¿Qué bando se haría con las llaves de la ciudad? La protagonista de esta leyenda, una joven noble de nombre Julia Hechi, conocida en la tradición popular como la Dama Blanca, vivía en una elegante mansión. Según las crónicas, mezcla de hechos históricos y aderezos populares, Julia era una mujer de porte distinguido y gran belleza. Vestía con ropas de lino y seda claras que reflejaban la luz de las velas y acentuaban la palidez de su rostro. Pero su atractivo no se limitaba a la apariencia. Se decía que poseía una inteligencia refinada y un corazón generoso, virtudes muy valoradas en una época convulsa. Muchos destacaban su amabilidad con los pobres, su afán por ayudar a las familias necesitadas y su interés por las artes y la música. No obstante, el destino pronto pondría a prueba su lealtad y su valentía.
Durante uno de los levantamientos que sacudieron la región, la ciudad de Lebocha quedó atrapada entre dos fuegos. Por un lado, las fuerzas locales que apoyaban a uno de los señores rebeldes, y por el otro, las tropas imperiales dispuestas a tomar la urbe cueste lo que cueste. En medio del caos, conspiraciones y promesas de oro, algunos nobles se reunían en secreto, intentando asegurar su beneficio personal, mientras la gente humilde temblaba en la incertidumbre. La leyenda narra que Julia fue cortejada por un oficial que defendía la ciudad. Entre ellos surgió una conexión que algunos llamarían amor y otros necesidad. Lo cierto es que la joven noble se vio envuelta en una situación desesperada. Su familia esperaba que ella utilizara sus contactos para garantizar un acuerdo con las fuerzas exteriores, mientras que la ciudad y su amante esperaban su fidelidad para resistir el asedio. La presión aumentaba a cada instante. Así, en las calles frías y húmedas se escuchaban rumores. «La dama de ropajes blancos tiene la llave de nuestro destino», murmuraban unos. «Dará paso a los enemigos», temían otros. Ciertos relatos apuntan a que, presionada por amenazas, Julia facilitó la entrada de tropas foráneas al abrirles una de las puertas secundarias de la ciudad bajo la oscuridad de la noche. Otros afirman, en cambio, que su intención fue salvar la urbe de una destrucción segura, pactando una rendición pacífica. Hay versiones que la muestran como una traidora seducida por promesas de poder y riquezas, mientras otras la presentan como una mártir, una mujer que no tuvo más remedio que elegir el mal menor para evitar el derramamiento de sangre. La verdad histórica es incierta, enterrada bajo capas de suposiciones y leyendas. Lo que sí relatan todos es el final trágico de la Dama Blanca. Acusada de traición fue detenida y tras un juicio duro y controvertido condenada. La nobleza que antes la acogía en salones iluminados se apartó de ella. La plebe que en algún momento la admiró, ahora la miraba con temor y recelo. Su destino fue sellado a distancia, y cuentan que antes de ser llevada a su fatal desenlace, se la vio caminar por los pasillos de su propia casa, envuelta en un velo pálido, murmurando plegarias por la ciudad. Como otros tantos presuntos traidores de la época, su vida se extinguió lejos del lugar que la vio crecer, y su nombre quedó grabado en las sombras de la historia. Pero la leyenda no concluye con su muerte. Al paso de los años, mientras las heridas dejadas por guerras y traiciones se iban cerrando, surgieron los rumores de apariciones. Algunos vecinos aseguraron ver a una mujer vestida de blanco, etérea y silenciosa, deambulando por el perímetro de las antiguas murallas, donde se supone que facilitó el acceso a las tropas. Otros testimonios hablan de una silueta borrosa en el interior de edificios históricos, especialmente durante las noches frías, cuando el viento sopla y las antorchas proyectan sombras danzantes. Se dice que su espectro no es agresivo, sino profundamente melancólico. Al verla, uno no siente terror, sino pena. Su figura parece encarnar el remordimiento, la culpa o la pena por un destino impuesto. Algunos creen que su alma no encuentra descanso porque no fue comprendida, y vaga buscando a alguien que escuche su verdadera versión de los hechos. Otros piensan que su aparición es un recordatorio del frágil equilibrio entre el honor y la supervivencia, entre la lealtad a las raíces y el instinto de proteger a los seres queridos. Hoy en día, Lebocha se presenta ante los visitantes como un tesoro del pasado, con su rica herencia arquitectónica y cultural. Las tiendas de su plaza central, las cafeterías acogedoras y el ambiente sosegado contrastan con la turbulencia de otras épocas. Sin embargo, si un viajero decide recorrer las calles al anochecer, quizás sienta una presencia leve, casi intangible, que observa desde un rincón oscuro. Podría ser simplemente el viento helado, el juego de la luz de la luna sobre las piedras antiguas, o tal vez la Dama Blanca, todavía intentando contar su verdad, todavía buscando redención. Así pervive su leyenda, a medio camino entre la historia y la fantasía, como una advertencia sobre el costo de las decisiones difíciles y el peso del destino. Queda en manos de cada quien creer si este fantasma vela por la ciudad que quiso salvar o si se lamenta por la traición que cometió. Lo único cierto es que su recuerdo flota en el aire de Lebocha, mezclándose con los murmullos del pasado y el silbido del viento entre las murallas. El dragón de Orava. Imagina los bosques densos, las colinas suaves y los ríos que serpentean por la región de Orava al norte de Eslovaquia. En este paisaje tan pacífico a primera vista, hubo un tiempo en que los campesinos vivían sumidos en el temor. No se trataba de invasores humanos, ni de crueles señores feudales, sino de un ser mitológico, una bestia capaz de helar la sangre con su presencia, el dragón de Orava. Esta criatura, mitad serpiente y mitad reptil alado, habitaba en las oquedades de las montañas. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y sus escamas eran tan duras como la roca de la que brotaban las peñas.
La leyenda cuenta que en una época lejana, el dragón solía descender de las alturas para sobrevolar los valles. Su presencia era inconfundible. Un viento extraño soplaba con su llegada, y en las noches sin luna, los aldeanos veían una sombra inmensa deslizarse por las estrellas, acompañada de un silbido sordo. Esta bestia no era del tipo que escupe fuego, según las versiones más antiguas, sino que se alimentaba del ganado, y en ocasiones arrebataba algún infortunado animal de las granjas. Las ovejas, las cabras y las gallinas eran sus presas más frecuentes. Sin embargo, el mayor temor de la gente del lugar no era la pérdida de sus animales, sino la certeza de que el hambre del dragón podría crecer y empujarlo a llevarse algo aún más preciado: sus vidas. Los relatos más antiguos describen al dragón como un ente astuto y ancestral. Algunos decían que era tan viejo como las montañas mismas, que había surgido del interior de la tierra en tiempos inmemoriales, cuando los volcanes vomitaban lava y los bosques apenas comenzaban a echar raíces. Otros afirmaban que era una criatura maldita, el fruto de una maldición lanzada por una bruja olvidada. Lo cierto es que nadie se atrevía a acercarse a su guarida, un lugar oscuro y profundo en las entrañas de las montañas de Orava, accesible solo a través de grietas estrechas y escarpadas. La desesperación se fue adueñando de las aldeas. Cada vez que el ganado desaparecía, dejaba tras de sí un rastro de plumas dispersas, de pasto pisoteado y un silencio aterrador. Las familias comenzaron a cerrar puertas y ventanas con mayor rigor. Se hicieron rezos especiales y se encendieron velas en las iglesias locales pidiendo la protección divina. La tensión crecía. No faltaba quien murmurara con el rostro pálido que el dragón terminaría por devorar a un niño o a una joven campesina si no se hacía algo al respecto. Fue entonces cuando apareció un hombre llamado Bohuslav, un guerrero errante que había servido en múltiples ejércitos y vagado por regiones lejanas. Conocía el filo de las espadas, la dureza del acero y el valor de la estrategia. Había oído los rumores sobre el dragón mientras pasaba por un poblado cercano y, en vez de sentir terror, le despertaron curiosidad. El peligro para él era un estímulo, un reto que había que superar con ingenio y valor. Los aldeanos, al ver su armadura desgastada por el uso y la cicatriz que le surcaba la mejilla, dudaron: ¿sería este forastero capaz de enfrentar a la bestia? Pero la esperanza se aferra a cualquier luz en la oscuridad, y la llegada del guerrero fue esa chispa que necesitaban. Bohuslav escuchó atentamente las descripciones, las leyendas que se habían transmitido de abuelos a nietos, y comprendió que el poder del dragón residía no solo en su fuerza física, sino también en el pánico que sembraba. En lugar de confiar solo en la espada, Bohuslav decidió recurrir a la astucia. Observó el terreno, escuchó a los pastores, preguntó sobre el rumbo que tomaba el dragón cuando descendía a cazar. Las noches eran largas y el guerrero decidió montar guardia en un claro del bosque, a la luz de la luna. Allí extendió trampas sencillas pero eficaces: cuerdas, estacas afiladas camufladas con hojas y hasta espejos rudimentarios para reflejar la luz y confundir al monstruo. Sabía que no podría vencer al dragón en un forcejeo directo. Su plan era debilitarlo con ardides, cansarlo, provocarle un error. La suerte quiso que una noche sin estrellas, Bohuslav viera la silueta oscura de la bestia recortándose contra el horizonte. Sintió que la tierra temblaba ligeramente con el aleteo del monstruo y que el aire se volvía denso a su alrededor. El dragón descendió en busca de presas, confiado en su supremacía. Mas esta vez, el guerrero le aguardaba tras una formación rocosa, conteniendo la respiración. Según la leyenda, cuando la bestia posó sus garras sobre el suelo, una de las trampas se activó. Una rama gruesa armada con picas de metal golpeó su costado. El dragón rugió sorprendido y furioso. Intentó alzar el vuelo, pero otra trampa le enredó la cola. Al intentar librarse, sus alas rozaron los espejos y la luz de una antorcha oculta se reflejó en ellos, cegándolo momentáneamente. En ese instante crucial, Bohuslav salió de su escondite con la espada alzada. Aprovechando la confusión del dragón, corrió hacia él y le asestó un golpe certero en el costado, allí donde las escamas eran más suaves. La herida no fue mortal, pero sí dolorosa. El dragón se retorció, emitiendo un chillido que resonó en las montañas, y se alejó volando tambaleante. Bohuslav no lo persiguió. Sabía que la criatura, herida en su orgullo y su carne, pensaría 2 veces antes de volver a atormentar a los aldeanos. Esa noche la tranquilidad volvió a las granjas, y al amanecer, la noticia se difundió rápidamente. Los campesinos celebraron con hogueras y danzas, agradeciendo al guerrero por su valentía y destreza. Se dice que tras aquella confrontación, el dragón jamás volvió a rondar las aldeas.
Algunos piensan que murió de sus heridas en una cueva secreta. Otros que escapó a regiones remotas, más allá de montañas azules y bosques interminables. Hay incluso quienes sugieren que la bestia aprendió una valiosa lección, que no era invencible. Con el tiempo, la figura de Bohuslav se convirtió en un héroe local, un símbolo de que el ingenio y la determinación pueden doblegar a las amenazas más terribles. Hoy en día, el dragón de Orava persiste como una leyenda. No hay huesos de dragón en ningún museo, ni pruebas tangibles de que semejante criatura haya existido. Pero, ¿acaso la verdad importa cuando la historia sigue viva en las palabras de los ancianos y en la memoria de un pueblo? Cuando el viento sopla entre las copas de los árboles y la luna se asoma tímida por entre las nubes, algunos creen escuchar todavía un eco lejano. El rugido apagado de un dragón que una vez sembró terror y fue vencido por el coraje humano. De este modo la leyenda permanece, un recordatorio de que incluso contra las bestias más fieras, el valor y el ingenio pueden prevalecer. La ninfa del río Ba. Evoca en tu mente el suave discurrir del río Ba, el más largo de Eslovaquia, que serpentea entre montañas, bosques y llanuras, dando vida y frescura a las tierras que atraviesa. Sus aguas, a veces mansas y cristalinas, otras veloces y espumosas, han sido testigo de innumerables historias, desde las pisadas de antiguos guerreros hasta las risas de niños que juegan en sus orillas. Pero entre todas las narraciones que corren de boca en boca, hay una que destaca por su aura de misterio y seducción, la leyenda de la ninfa del río Ba. Según cuentan las viejas tradiciones, en ciertos tramos del río, sobre todo en aquellos donde la corriente es más profunda y las rocas dibujan sombras peculiares, habita un ser mágico. Es una ninfa, un espíritu femenino vinculado a las aguas, cuya belleza sobrepasa la imaginación. Su piel es pálida y suave como pétalos de lirio, su cabello fluye como algas doradas y sus ojos tienen el color del jade sumergido en un manantial. Dicen que tiene la voz más melodiosa que puedan concebir los oídos humanos. Un canto que se mezcla con el murmullo del agua y la brisa, capaz de poner a cualquier hombre en trance. La ninfa, sin embargo, no es una simple imagen decorativa en el paisaje. La leyenda afirma que su poder se manifiesta en las noches claras, cuando la luna platea la superficie del río. Entonces, la ninfa emerge sigilosamente, danzando entre los reflejos estrellados. Algunos pescadores valientes o temerarios se han quedado hasta tarde a la orilla del Ba, con la esperanza de atisbar su figura. Los más afortunados afirman haber visto una silueta femenina moverse con gracia imposible, apenas un destello sobre el agua, acompañada de una risa suave y un aroma floral imperceptible pero embriagador. El encanto de la ninfa no es solo físico, su magnetismo radica en el canto. Quienes juran haberlo escuchado dicen que es una melodía triste y dulce a la vez, como un lamento cargado de añoranza. Cuando una barca cruza en plena noche y sus tripulantes han bebido demasiado, es fácil que uno de ellos se deje atraer por esa canción. Así, no pocos aseguran que la ninfa es un ser peligroso. Si cautiva a un incauto con su voz, éste se acercará a la corriente sin reparar en las aguas profundas y los remolinos. La leyenda advierte que muchos hombres han desaparecido tratando de encontrar el origen de la voz, sumergiéndose en un abismo silencioso del que jamás regresaron. Los ancianos del lugar interpretan este relato con varias lecturas. Hay quienes creen que la ninfa es el espíritu protector del río, encargada de mantenerlo puro y vivo. Para ellos, su canto no busca dañar a nadie. Simplemente es su forma de comunicarse con la noche, de expresar la soledad de ser un ente eterno en un mundo de mortales. Los desaparecidos habrían sido aquellos imprudentes que no respetaron el poder de la naturaleza, que no comprendieron que algunos secretos fluviales deben permanecer intactos. Otros, en cambio, sostienen que la ninfa nació de una tragedia. Según una versión, en tiempos antiguos, una joven campesina se enamoró de un pescador humilde. Ambos compartían risas a la luz de la luna y prometían un futuro común. Pero la familia de la joven, orgullosa y adinerada, se opuso a la unión. Cuando el pescador murió en circunstancias sospechosas, algunos dicen que fue ahogado por esbirros pagados, la muchacha, en su desconsuelo, se arrojó al río, negándose a vivir en un mundo injusto sin su amado. Desde entonces, su espíritu vagaría entre las aguas, atrapado entre el dolor y el anhelo, esperando quizás el regreso del único que comprendía la pureza de su corazón. Sea cual sea la verdad, la leyenda de la ninfa del río Ba permanece viva entre los aldeanos y viajeros. Los guías de turismo la mencionan a sus visitantes. Los poetas la invocan en sus versos. Los músicos intentan imitar su canto con flautas de madera. Y de vez en cuando, algún soñador aventurero se atreve a pasar una noche en vela, apostado en una orilla tranquila, con la esperanza de vislumbrar un reflejo dorado y escuchar aquella tonada imposible. Algunos regresan decepcionados, otros con historias dudosas,
y unos pocos con la certeza de que en el corazón del Ba late un misterio que la razón no alcanza. Al final, la ninfa del río Ba sigue siendo un enigma, un rostro impreso en el murmullo del agua, una silueta que se mece entre las sombras y los destellos lunares, un canto que la corriente difumina hasta mezclarse con el silencio nocturno. Y mientras el río continúe su viaje sin pausa hacia el horizonte, mientras sus meandros se curven entre bosques y pueblos, la ninfa seguirá habitando el imaginario de quienes se detienen a escuchar lo que hay más allá de las apariencias, recordándonos que la poesía y el mito fluyen como un caudal invisible bajo la superficie de la vida cotidiana. El gallo dorado de Banská Štiavnica. Imagina la antigua ciudad minera de Banská Štiavnica, enclavada entre colinas verdes y boscosas en el corazón de Eslovaquia. Durante siglos fue un epicentro de la extracción de metales preciosos, sobre todo plata y oro, que enriquecieron a sus habitantes y la convirtieron en uno de los lugares más prósperos de la región. Sus calles empedradas, sus casas de tejados rojos y la mirada solemne de sus iglesias dan testimonio del esplendor de otros tiempos. Sin embargo, detrás de esa prosperidad, la memoria popular conserva una leyenda que mezcla fortuna, misticismo y una advertencia sobre el poder corruptor de la codicia, la historia del gallo dorado. Cuenta la tradición que en los primeros días de la minería en Banská Štiavnica, los mineros trabajaban con tesón, adentrándose en el subsuelo con picos y antorchas, guiándose por su intuición y la experiencia transmitida de padres a hijos. Era un trabajo arduo y peligroso. Derrumbes, grietas invisibles, la humedad agobiante, el aire viciado. Todos eran riesgos que los valientes hombres enfrentaban en busca del preciado metal. Un día, cuando las vetas parecían agotarse y la desesperanza rondaba entre los mineros, apareció un gallo de plumaje inusual a las afueras de la ciudad. Su cuerpo brillaba con destellos metálicos y bajo la luz del sol, las plumas parecían cinceladas en oro puro. Nadie comprendía de dónde había salido, ni cómo era posible semejante apariencia. Algunos creyeron que se trataba de un truco de la luz, otros dijeron que era un ave enviada por fuerzas sobrenaturales. Este gallo dorado no se comportaba como las aves comunes. No picoteaba el suelo en busca de granos ni huía de la gente. Por el contrario, avanzaba con pasos seguros hacia la entrada de una antigua galería minera olvidada. Los mineros, asombrados, lo siguieron a una distancia prudente. El gallo continuó hasta internarse en la oscuridad, y allí, en la penumbra, se posó sobre una roca y cantó con un sonido claro y vibrante que resonó por los túneles. Dicen que tras ese canto los hombres empezaron a excavar cerca del lugar donde el gallo se había detenido. Con cada golpe de pico, en vez de piedra estéril, encontraban vetas relucientes de oro y plata. El asombro y la euforia fueron inmediatos. Habían descubierto uno de los filones más ricos que el pueblo hubiera visto jamás. La prosperidad volvió a Banská Štiavnica en cuestión de semanas. Las familias celebraban, las tabernas servían vino, los niños correteaban riendo por las calles y las campanas de las iglesias repicaban de alegría. Sin embargo, la opulencia trajo consigo la semilla de la avaricia. Pronto, algunos mineros comenzaron a pelear entre sí por un trozo mayor del filón. Los mercaderes subieron precios desorbitados y los notables de la ciudad exigieron tributos excesivos. El orden social se trastocó. Los gestos generosos que antes se compartían entre vecinos dieron paso a la envidia, la codicia y el resentimiento. Ante esta situación, el gallo dorado reapareció. Una noche, mientras la mayoría dormía, se le vio salir de la mina con paso pausado. Esta vez el brillo de sus plumas parecía más tenue, como si la oscuridad lo envolviera. El ave caminó sin prisa por la calle principal. Quienes lo vieron desde la penumbra de sus ventanas sintieron un escalofrío. El gallo no cantaba, no se detenía, solo avanzaba hacia la plaza mayor. Al llegar allí, se dice que el gallo alzó su mirada brillante hacia la luna y emitió un canto profundo, casi un gemido, que erizó la piel de los presentes. A la mañana siguiente, cuando los mineros regresaron a la veta, la encontraron seca y estéril, como si el oro se hubiese desvanecido en el aire. Las herramientas que la noche anterior habían tocado metales preciosos ahora chocaban contra roca vacía. La riqueza como había llegado desapareció. Y del gallo, ni rastro. La gente entendió el mensaje. La fortuna les había sido concedida como un regalo. Un gesto misterioso del destino, quizás una prueba. Pero la codicia los había cegado. La retirada del gallo dorado fue una advertencia. La verdadera riqueza no se encuentra solo en las entrañas de la tierra, sino en la honestidad, la justicia y la solidaridad entre las personas. Desde entonces, la leyenda del gallo dorado de Banská Štiavnica persiste en la memoria colectiva. Los habitantes del lugar han conservado el relato como una enseñanza moral.
Se cuenta a los niños, que aprenden así el valor de la humildad y el respeto. Se repite en los albergues y posadas, recordando a los viajeros que la grandeza de un pueblo no se mide solo por su oro, sino también por la bondad de su gente. Hoy, Banska Štiavnica es un sitio histórico visitado por turistas, un lugar donde las antiguas minas son un patrimonio cultural y la ciudad, con su riqueza arquitectónica, refleja siglos de esplendor. Al recorrer sus calles, si prestas atención, es posible que oigas a un guía contar la historia del gallo dorado. Y quizás, al entrar en una vieja galería minera, tu oído atento capte un eco, un leve canto imaginario que evoca aquella ave fabulosa que mostró la riqueza, castigó la avaricia y nos dejó una lección atemporal. Los guardianes del Monte Citno. Imagina un paisaje donde las colinas ondulan en suaves declives y entre todas ellas destaca una cima misteriosa. El Monte Citno, un lugar envuelto en leyendas y sombras antiguas. Esta cumbre, situada en la región central de Eslovaquia, se distingue no solo por su belleza natural, sino por el aura enigmática que la rodea. Los bosques que cubren sus laderas parecen susurrar al caminante que preste atención, que escuche con el corazón abierto. Y si uno se aventura más allá de los senderos señalizados, cuando la luz del sol se filtra entre las ramas y el viento se hace un murmullo extraño, empiezan a resonar los ecos de una historia antigua, la de los guardianes del Monte Citno. La leyenda nos remonta a tiempos remotos, mucho antes de que las fronteras y las banderas marcaran el mapa de Europa. Se dice que bajo la superficie de la montaña existe un reino oculto, un mundo subterráneo habitado por guerreros dormidos. Estos hombres, algunos agregan también la presencia de valerosas mujeres, fueron en su día héroes que defendieron las tierras eslovacas de invasores y catástrofes. Lucharon con espadas forjadas en metal brillante y escudos embellecidos con símbolos de protección. Eran tan justos como fuertes, tan sabios como valientes, y sus nombres se susurraban con respeto en las aldeas más lejanas. Cuentan que una vez que sus batallas concluyeron, los héroes, guiados por un poder divino o por los espíritus de la naturaleza, entraron en las entrañas del Monte Citno. Allí, en cavidades subterráneas iluminadas por piedras fosforescentes y corrientes cristalinas, quedaron en un sueño profundo, una hibernación mística que les garantizaría la vida eterna. Según la leyenda, duermen alineados en grandes salas de roca, con sus armas a la mano, listos para despertar si la tierra vuelve a necesitarlos. La gente que habita a la sombra del Monte Citno ha transmitido esta historia de generación en generación. Abuelas y abuelos la narran a sus nietos sentados junto al fuego mientras el olor de la leña impregna la atmósfera. Los niños la escuchan con los ojos muy abiertos, temblando de curiosidad y reverencia. De esta manera, la leyenda ha sobrevivido a los imperios, a las guerras, a las modas pasajeras y a las transformaciones del mundo moderno. Algunos viajeros escépticos, al escuchar el relato, se encogen de hombros y lo catalogan como un mito más, una fantasía surgida para dar un aura mística al lugar, pero otros se sienten atraídos por su misterio y deciden explorar. Hay quienes aseguran haber visto, en noches muy claras, luces tenues ascendiendo desde las grietas de la montaña, como linternas diminutas que parpadean entre las rocas. Otros afirman haber escuchado, al poner el oído contra una pared rocosa, un débil retumbo, un rumor que podría ser el latido conjunto de cientos de corazones guerreros, o tal vez el eco lejano de voces que resuenan en el subsuelo. Existe un elemento recurrente en estas historias: la promesa del despertar. Se cree que los guardianes del Monte Citno no duermen para siempre, que no han sido enterrados o olvidados, sino que esperan una señal. Según algunas variantes, esta señal será una amenaza mortal para la patria. La llegada de un enemigo poderoso, una plaga devastadora o un cataclismo natural de proporciones épicas. Otras versiones hablan de una llamada mágica, un conjuro pronunciado por un sabio o un líder justo que, en el momento más oscuro, alce la voz hacia las alturas del monte y pida auxilio. Entonces las rocas se estremecerán, la montaña temblará con un murmullo profundo y los guerreros emergerán de su letargo, listos para empuñar sus espadas y restaurar el orden. No faltan quienes juran haber conocido a un pastor anciano que en su juventud se adentró demasiado entre las rocas y los matorrales de la montaña. El hombre contaba que, tras perderse durante horas, vio una puerta tallada en la piedra, cubierta de runas que no supo descifrar. Al acercarse escuchó un canto suave, casi un himno que provenía del interior. Aterrorizado y fascinado intentó empujar la puerta, pero ésta no cedió. No pudo ver a los guerreros dormidos, pero supo entonces que no estaba solo.
Cuando logró salir del bosque y descender, no le quedaron dudas. El monte Citno guardaba un secreto. Su historia, sin embargo, fue recibida con escepticismo y pasó a formar parte de los relatos que circulan en tabernas y reuniones familiares. Hoy, en la era de la tecnología y los satélites, nadie ha encontrado pruebas concretas. Ni las prospecciones en la Tierra, ni las imágenes subterráneas han revelado cámaras con héroes adormecidos. Pero el monte Citno sigue ahí, desafiando la lógica. Muchos aventureros que ascienden su cima experimentan una extraña sensación: la quietud del aire, la textura especial de la luz, los sonidos del viento susurrando entre las ramas. Hay momentos en que se siente una presencia intangible, algo que vigila, que observa, que mide el valor de quienes visitan el lugar. Como si el espíritu de aquellos guardianes perdurara en la esencia de la montaña, asegurándose de que las almas puras y valientes todavía existan en el mundo. La leyenda deja un mensaje. En la raíz de cada comunidad hay héroes olvidados, fuerzas latentes que esperan el momento de resurgir. Los guardianes del monte Citno simbolizan la esperanza de que incluso cuando todo parezca perdido, habrá una fuerza noble capaz de levantarse y defender el bien común. Puede que su historia no sea literal, tal vez sea una metáfora arraigada en el corazón de un pueblo que ha enfrentado siglos de desafíos. Aún así, la mera posibilidad de su existencia inspira coraje y fe. De noche, las estrellas dibujan su mapa brillante sobre la cumbre del monte Citno. Los caminantes regresan a sus hogares. Las luces de las aldeas parpadean en la distancia y el monte vuelve a quedar en silencio. Pero no es un silencio vacío, sino un silencio lleno de promesas. En la penumbra, mientras los bosques susurran canciones imposibles, la tierra custodia su secreto. Los guardianes del monte Citno continúan durmiendo bajo las rocas, preparados tal vez para el día en que su patria vuelva a necesitarlos. Si ese día llega, la montaña entera retumbará con el eco de sus pasos y las viejas historias, las que han mantenido la memoria de su existencia, cobrarán vida, recordándonos que la verdadera fortaleza de un pueblo radica en la unión de sus corazones y el coraje de quienes velan desde las sombras. El espíritu del castillo de Orava. Visualiza una fortaleza asentada sobre un risco, dominando el paisaje desde las alturas con su imponente silueta. El castillo de Orava, en el norte de Eslovaquia, se alza sobre un acantilado rocoso, rodeado de densos bosques que parecen susurrar secretos con cada ráfaga de viento. Es un lugar que ha visto pasar ejércitos, peregrinos y mercaderes, que ha presenciado intrigas cortesanas, alianzas imposibles y silencios más elocuentes que 1000 palabras. Sus murallas centenarias, las torres afiladas apuntando al cielo, el eco en los pasillos de piedra. Todo en este castillo sugiere que en él habita algo más que la historia oficial, algo tan antiguo y profundo como las rocas sobre las que se asienta, un espíritu que vaga sin descanso. La leyenda del espíritu del castillo de Orava se remonta a tiempos medievales, cuando este bastión era un enclave estratégico en la región. Como muchas fortalezas de su época, albergaba nobles, soldados, sirvientes, artesanos y visitantes de paso. Sin embargo, entre estas paredes también se fraguaban intrigas políticas, disputas por herencias y luchas de poder entre linajes. Uno de los relatos más antiguos habla de un señor feudal, severo y altivo, cuyo nombre se ha perdido en la niebla del tiempo. Era un hombre obsesionado con la disciplina y el control, un gobernante que creía en el orden estricto y no toleraba la desobediencia ni la clemencia. Cuentan que una de las primeras apariciones del espíritu ocurrió tras la muerte de este señor. Su reinado había estado marcado por el temor y el resentimiento. Los campesinos y siervos trabajaban para él con el corazón encogido, temiendo su ira. Muchas veces, una simple insolencia o una pequeña falta eran castigadas con encarcelamiento en las húmedas mazmorras bajo el castillo. Las familias se esforzaban por mantener su huerto, su ganado, siempre con la incertidumbre de si al día siguiente tendrían que pagar un nuevo impuesto caprichoso. Se dice que el noble, ya en sus últimos años, cayó enfermo y falleció en medio de la penumbra de sus aposentos, sin el consuelo de una mano amiga. Después de su muerte, algunos sirvientes aseguraron que lo habían visto deambular por los corredores. Al principio, los rumores parecían fruto de la imaginación, de la tensión acumulada durante tantos años. Pero luego, las historias se multiplicaron. Guardias que patrullaban las murallas al anochecer afirmaban haber visto una figura alta y encorvada caminando por la galería superior, envuelta en una capa negra. Otros juraban escuchar pasos en las escaleras de piedra cuando no había nadie más en el castillo, o susurros entre las piedras, como si alguien murmurara órdenes en la penumbra. Con los años, el castillo pasó de mano en mano.
Algunas familias nobles intentaron borrar el recuerdo de aquel señor tiránico, redecorando salones, organizando banquetes y tocando música en fiestas espléndidas. Sin embargo, el espíritu parecía aferrarse a las piedras. De vez en cuando, un invitado llegaba a la fortaleza y al explorar sus habitaciones afirmaba sentir una presencia extraña. Un viento helado en una sala cerrada, una puerta que se abría sola, el tenue aroma de un perfume antiguo que flotaba en el aire. Estas señales provocaban escalofríos y muchos empezaron a creer que el fantasma del antiguo noble había quedado atrapado allí, incapaz de abandonar las tierras que gobernó con mano de hierro. Pero no todos veían al espectro como una entidad maligna. Con el paso de los siglos surgieron nuevas interpretaciones de la leyenda. Algunos decían que al morir, el señor feudal comprendió el dolor que había causado. Su alma entonces quedó encadenada a los muros del castillo, no como un castigo eterno, sino como una oportunidad de redención. Incapaz de hablar, el espíritu vagaba por las salas con un lamento mudo, observando a las generaciones que iban y venían, aprendiendo del cariño, la generosidad y la nobleza que algunos sucesores sí supieron ejercer. Quizás su errar interminable era un esfuerzo por comprender lo que nunca entendió en vida, que el poder sin justicia es una carga que oscurece el alma. A medida que se acerca el presente, el castillo de Orava ha ido asumiendo otros roles. Hoy es un lugar donde la historia se exhibe para visitantes de todo el mundo. Museos, exposiciones de armas antiguas, pasadizos secretos, salones nobles con muebles de época. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando las luces del castillo se apagan y solo la luna plateada ilumina las almenas, algunos viajeros afirman sentir ese toque sobrenatural. Dicen que han percibido una silueta borrosa en el patio interior, que han escuchado un suspiro en una cámara sellada, o que al pasar la mano por las paredes rugosas han sentido una leve vibración, como un susurro atrapado en la piedra. Hay quienes piensan que el espíritu finalmente ha encontrado la paz, tal vez tras contemplar la transformación del castillo en un lugar de aprendizaje y admiración, en vez de miedo y opresión. Otros, más escépticos, aseguran que las apariciones no son más que el resultado de la sugestión, que la atmósfera del lugar y el poder de las historias cuentan con la ayuda de la imaginación para crear presencias invisibles. Sea como fuere, la leyenda vive, se transmite en las charlas de guías turísticos, en las conversaciones de taberna del pueblo más cercano, o en las anécdotas que los viajeros se llevan a casa. La figura del espíritu, envuelta en el manto de la tradición oral, nos recuerda que los muros no solo guardan acontecimientos del pasado, sino también las emociones y los destinos que allí se entrelazaron. El castillo de Orava no es solo un conjunto de piedras bien colocadas, es también un guardián de relatos. Y el del espíritu que lo habita es una advertencia y una lección. El poder, la injusticia y las acciones que tomamos en vida pueden perseguirnos más allá del último suspiro. Así, el espíritu del castillo de Orava continúa siendo uno de esos secretos compartidos de la cultura eslovaca. Un eco antiguo que de vez en cuando late en la oscuridad, recordando que en este mundo, y quizá también en otros, las consecuencias de nuestros actos nos siguen como una sombra persistente que habita en los pliegues del tiempo y la memoria. Y así concluimos nuestro recorrido por estas fascinantes leyendas de Eslovaquia. Espero que estas historias hayan encendido su imaginación, regalándoles momentos de asombro y reflexión. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal para más videos como este. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.